Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan esta tarde por medio de la plataforma Zoom. Es un gusto para el Colegio de Ciencias Económicas tenerles por acá en esta importante charla. El día de hoy tenemos el gusto y el agrado de tener a Catherine Molina, que es miembro del grupo Manpower Group Solution, ¿verdad? Y es la persona que nos va a estar dando la capacitación el día de hoy. Antes que nada, sí es importante mencionar que debemos mantener nuestros micrófonos en silencio, ¿verdad? En caso de que alguien desee hacer alguna consulta, que desee aportar algo, puede levantar la manita y nosotros vamos a estarle pues dando la palabra, ¿verdad? De igual forma, la actividad va a tratar que al final vayamos a evacuar dudas, o de igual forma, Catherine nos va a estar indicando si ella puede estar también dando las diferentes respuestas a las consultas que se vayan dando durante la charla. Igual, bienvenidos a todos y a los que son miembros del colegio, a las personas también que no son miembros del colegio, darle la más cordial bienvenida. Catherine, la persona que va a estar brindándonos la charla el día de hoy, cuenta con más de 10 años de experiencia, ¿verdad? Experiencia comercial y es experta en gestión de talento humano, construcción de soluciones especializadas y negociaciones B2B. Ha sido parte de actividades ligadas al área comercial, evaluación de proyectos, análisis financieros, mercadeo, servicio al cliente, responsabilidad social y estrategias de mercado. Por otro lado, su perfil destaca también por participar en procesos de alianzas y relaciones públicas, reclutamientos, evaluaciones de competencias y compensación y beneficios. Catherine actualmente se desarrolla como gerente de servicios especializados de Manpower Group Solutions, donde tiene a cargo el reclutamiento de posiciones operativas, mandos medios y gerencia. La formación académica de Catherine es maestría en dirección empresarial con orientación en finanzas de la Universidad Tecnológica Centroamericana, la UNITEC, que fue en el 2012, y es licenciada en finanzas, de finanzas de la Universidad Católica de Honduras en el 2007. Ahora vamos a dejarlos a todos ustedes con Catherine para que ella Perfecto. pueda brindarnos la charla. Perfecto, Adelante. pues muchas gracias. Pues primero que todo, muchísimas gracias, Abdiel, por esta invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Realmente para nosotros es pues un placer siempre poder compartir esta información de interés y consideramos que es información muy valiosa para poder pues buscar ese trabajo de nuestros sueños, mejorar o capitalizar nuestras competencias que ya hoy tenemos para lograr ese ascenso que estamos buscando, o simplemente el poder también comenzar un emprendedurismo. ¿Quién diría que no? Realmente que este momento o este espacio que vamos a compartir, lo que queremos es poderles brindar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo hacer este proceso para podernos convertir en ese candidato de impacto que queremos, pues para poder lograr profesionalizarnos aún más. Dicho esto, como les decía Sabdiel, pues mi nombre es Catherine Molina, yo soy la responsable de reclutamiento para Manpower Group a nivel regional. Y pues realmente que el estar esta tarde con ustedes, me encuentro ubicada en Honduras, así que si sienten un poco la diferencia o el tono de voz, es por eso, pero realmente el proceso de reclutamiento y el proceso de preparación como tal para podernos convertir en un candidato de impacto en el mundo laboral no varía de país a país. Nosotros como Manpower pues tenemos una experiencia regional y mundial y en este caso hemos creado diferentes talleres y capacitaciones
para el talento que está afuera, para nuestros asociados, para nuestros candidatos, que nos permitan poderle dar estas recomendaciones de cómo participar efectivamente en un proceso de reclutamiento y que finalmente pues logremos obtener el resultado deseado, que es encontrar ese trabajo. Dicho esto, pues como les comentaba Sabdiel, a nivel de la experiencia que hemos creado como Manpower Group y la capacitación o estas recomendaciones que les queremos brindar hoy es cómo prepararnos para ser un candidato de impacto. ¿Por qué estamos diciendo un candidato de impacto? Porque en este momento, y lo sabemos pues por un tema de la contingencia, el tema o la incertidumbre laboral ha estado pues dentro de la mesa de como colaboradores, como empresas. Entonces es muy importante que nosotros desde este momento, si no es que ya lo veníamos haciendo, el podernos preparar, hacer todo un plan estructural de cómo buscar empleo, de dónde buscar empleo, de cómo elaborar mi hoja de vida. Y el darnos cuenta que hoy realmente el proceso para buscar un empleo ha cambiado y está denominado específicamente por estas herramientas digitales que hoy nos tienen pues de diferentes países el poder estar conversando. ¿Por qué estamos aquí? Y pues como les comentaba al inicio, es poderles dar esos tips o esas recomendaciones que les permitan el poder mejorar esas competencias que sabemos que las empresas están requiriendo, que el sector privado, que el sector público las necesitan. Y aún más, son competencias que, si bien es cierto, en años anteriores salían punteando que para poder obtener un trabajo nosotros necesitábamos competencias digitales, necesitábamos competencias a nivel de trabajo en equipo, de organización. Imagínense durante todo este proceso que estamos viviendo, cómo estas competencias o la necesidad de estas se está agudizando. Entonces, parte de nuestras recomendaciones que vamos a estar compartiendo hoy es qué competencias también nosotros podríamos o deberíamos de explotar al momento de estar en una entrevista, al momento de elaborar nuestra hoja de vida, para, nuevamente, como lo decía el título de nuestra conversación el día de hoy, prepararnos para ser un candidato de impacto. Primero que todo, antes de comenzar con los tips o las recomendaciones, quisiera que nos ubicáramos en la situación actual que estamos viviendo y pues realmente es un momento de podernos reinventar profesionalmente. Sabemos de que el mundo laboral como tal ha cambiado, el home office o el teletrabajo de igual manera llegó para quedarse. Y esto definitivamente, todo lo que está ocurriendo en nuestros países, en nuestros mercados, en nuestros trabajos inclusive nos obliga a poder reinventarnos. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de un proceso de reinventarnos, es un proceso también de adquirir nuevas competencias, adquirir nuevas habilidades, aprovechar estos cursos o estos conversatorios en línea que pudiéramos tener. Y esto nos va a ocasionar o nos está llevando también a buscar trabajo de manera diferente, a participar en procesos de reclutamiento que hoy por hoy o anteriormente pues, estábamos acostumbrados a ir a una oficina, a estar cara a cara con la persona y el poder hacer una entrevista. Sin embargo, en este momento debemos de estar conscientes de que el proceso de reclutamiento se ha migrado en su mayoría a una plataforma digital. Así que de la misma manera que yo en este momento estoy viendo a Marcelo, a Cindy, que estoy viendo la pantalla, estoy viendo su cara, de la misma manera está sucediendo con nuestros procesos de reclutamiento digital. Es ahí, como candidatos o como talento, necesitamos esta parte de podernos reinventar o podernos adaptar a estas nuevas necesidades del mercado. Lo primero, una vez que nosotros decidimos o que entramos en un proceso de búsqueda de empleo, estamos hablando que necesitamos poder conocer nuestras fortalezas y debilidades. Si bien es cierto, esta conversación tiene como objetivo el darles los tips y recomendaciones de las entrevistas virtuales, no queríamos dejar por fuera esta recomendación principal desde el momento que ustedes están en un proceso de búsqueda de empleo.
Uno, porque son las preguntas que sí o sí nosotros como reclutadores nos encanta hacer. ¿Conoces tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué yo debería de contratarte? ¿Por qué por qué tú deberías de ser la persona que después de haber entrevistado a 15, 20, 30 personas o inclusive a 2 personas, yo debo de seleccionarte a ti? O el otro punto también, ¿cuáles son tus debilidades? En recursos humanos nos gusta decir cuáles son tus oportunidades de mejora para no ser pues tan crítico con el proceso o con la palabra debilidades. Pero entonces desde el momento que nosotros hacemos ese análisis interno que nos lleva a poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, es cuando vamos al punto anterior, cómo nos adaptamos, cómo nos reinventamos profesionalmente de tal manera que yo pueda explotar mejor mis fortalezas y capitalizar mis debilidades, el poder cambiar esas debilidades en fortalezas realmente que me sumen al trabajo que tengo actualmente o al trabajo al cual yo estoy aspirando. Dicho esto, y de manera muy rápida, vamos a hablar de algunos tips o recomendaciones para elaborar la hoja de vida. Y aquí vamos a hablar de algunos puntos muy importantes que deben de estar incluidos dentro de nuestra hoja de vida. ¿Por qué lo hacemos antes? Porque recuerden que para que yo llegue a una entrevista presencial o virtual, yo debo de haber elaborado una hoja de vida de impacto. Recuerden que los reclutadores en general reciben muchas hojas de vida. Entonces, desde el momento que ustedes elaboran su hoja de vida, la hoja de vida hoy por hoy debe de ser prácticamente hecha a la medida. Antes nosotros brindábamos esta recomendación. No podemos elaborar una hoja de vida que la lancemos a todas las oportunidades de empleo y que cuando apliquemos en un empleo.com o en un CompuTrabajo o inclusive la mandamos a través de LinkedIn o de alguna red social en particular, sea la misma hoja de vida. Tiene que ser una hoja de vida a la medida conforme a la posibilidad o a esa oportunidad de empleo que yo estoy pues aspirando como tal. Estos son algunos tips, como les comentaba. Una hoja de vida esencialmente debería de tener esta información que ustedes ven en la pantalla. Un apartado pequeño que indique cuál es mi información personal, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi contacto. Esto es algo muy importante. Nos sucede mucho en el área de reclutamiento que tratamos de buscar a candidatos o tratamos de buscar a personas que anteriormente nos habían aplicado a una plaza y que posteriormente ya no los podemos ubicar porque cambiaron de número de teléfono o cambiaron de correo electrónico. El tema del objetivo. Bueno, el tema del objetivo realmente es opcional. Si ustedes tienen la oportunidad de saber para qué posición ustedes están aplicando, es muy importante que puedan vender en el objetivo por qué ustedes deberían de ser la persona que la empresa debería de seleccionar. La formación académica, aquí estamos hablando, nuestra recomendación como Manpower es que puedan poner su último grado académico. Aquí realmente que va a depender de la carrera o la escolaridad que tengamos, pero al reclutador, y se los digo desde el punto de vista de reclutamiento, no le va a interesar en qué escuela nosotros estudiamos ciclo común o en qué escuela estudiamos primaria, sino que sería el último grado académico. Soy universitaria, soy técnico, tengo una maestría. ¿En qué año lo saqué? Ahí nos faltaría lo que es la parte del año y en qué universidad también. El otro punto importante es la experiencia profesional. Aquí es una de las partes principales donde yo les comentaba anteriormente que debemos de hacer una hoja de vida a la medida. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de venderme ante el reclutador y poder ser esa persona que el reclutador considere
como la persona adecuada para la posición, debo de ser capaz de poder explotar en la experiencia cuáles son mis funciones, cuáles fueron mis logros dentro de la posición, cuánto tiempo estuve elaborando dentro de la compañía y obviamente pues también el nombre de la compañía. Si manejé algún proyecto, si en este momento yo tuve pues un incremento en algún resultado, la implementación de un sistema, todo este tipo de logros que nos pueden ayudar a sumar y a demostrarle al reclutador que yo soy la persona idónea para la posición. Actividades extracurriculares. No es necesario, no es indispensable, pero les comentaré de que a partir de este proceso de contingencia, es muy importante que nosotros podamos sumar dentro de nuestra hoja de vida, si por ejemplo formamos parte de algún voluntariado, formamos parte de alguna organización, formamos parte de alguna fundación, inclusive responsabilidad social. ¿Y por qué les digo esto? Porque las empresas también se están enfocando mucho en este tipo de actividades extracurriculares, que las podemos mencionar así, pero que realmente suman al nivel o al fortalecimiento de competencias que yo como candidato o como talento tengo pues para sumar finalmente para el proceso o el empleo al que yo estoy aspirando. Importante, el idioma, sí lo manejo. Aquí es algo muy clave que debemos de ser conscientes que la información que nosotros pongamos en esta hoja de vida, en este documento, es la información que en la entrevista virtual o en la entrevista presencial, el reclutador va a asegurarse de que nosotros fuimos sinceros y honestos. Entonces, si yo digo de que como esta persona, Alejandro Pérez, tiene un nivel de inglés conversacional intermedio, probablemente el reclutador va a realizar una entrevista, tal vez básica, pero para validar de que esta persona lo maneja. Entonces, por eso es que les digo que debemos de ser muy sinceros. Y lo mismo en informática. Esta parte, la sección 4, que ustedes ven como competencias o como hobbies, resulta clave o indispensable que podamos hacer ese análisis que les comentaba anteriormente de las fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque también este es el momento, como les decía, de podernos reinventar, podernos adaptar a lo que las empresas están requiriendo. Y hoy por hoy, pues, realmente un tema de idiomas, un tema de informática, son capacidades o competencias técnicas que las empresas buscan en su talento, independientemente del grado o nivel dentro de nivel de la posición. Uno diría, bueno, pero si voy a aspirar a una posición muy operativa, no necesitas que maneje un inglés intermedio. Hoy por hoy, para cómo están las empresas, para cómo están los mercados, que vimos de que todo puede cambiar de la noche a la mañana y que la contingencia nos ha dejado ese aprendizaje definitivamente, los requisitos también para las posiciones. Entonces, por eso resulta también muy importante que nosotros podamos hacer ese autoanálisis de qué soy hoy, cuál es mi diagnóstico de hoy como talento y qué debo de mejorar también para ser ese talento idóneo para el día de mañana. Dicho esto, con el tema de la hoja de vida, como les decía, era algo muy breve, pero sí necesitaba podérselos brindar o dar el contexto, porque si no elaboramos una hoja de vida correcta y a la medida, definitivamente no voy a lograr pasar al siguiente paso, que es la entrevista. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero compartirles esta diapositiva que ustedes ven en la pantalla. No sé si este es un concepto que ustedes ya habían escuchado o manejado, pero este es uno de los conceptos claves que en materia de recursos humanos buscamos en nuestros asociados, colaboradores y en el talento que estamos reclutando. Se llama Learnability por inglés, pero realmente es la facilidad de aprendizaje.
Uno de los aspectos claves que aprendimos o que estamos aprendiendo en esta contingencia, y es el hecho de que podamos estar en esta videollamada de país a país en ubicaciones diferentes, nos obligó a aprender, nos obligó a salir del esquema de estar probablemente en un aula física, el estar cara a cara, a pasar a aulas virtuales. Ese fue un proceso de aprendizaje, desaprendimos y aprendimos. Esta competencia en particular, que es esta facilidad o habilidad de aprender y desaprender, es una de las habilidades que hoy por hoy las empresas se volvió un must o un sí o sí que debemos de buscar en nuestros talentos. ¿Por qué? Porque no decimos de que el día de mañana va a pasar otra contingencia, esperemos que no, pero sí definitivamente nos obliga a poder replantear cómo va a ser nuestra estructura y nuestra operación. Y para yo poder asegurar que el día de mañana ocurra lo que ocurra, yo puedo continuar con un proceso o una continuidad de mi operación, yo debo de rodearme de talento que tenga esa capacidad de adaptación, que tenga esa capacidad de aprendizaje. Entonces les dejo esta tarea, el poder hacer esa revisión y honestamente se los diré, tal vez este es un concepto nuevo o tal vez ya lo habían escuchado, pero ustedes pueden hacer un análisis personal y decir, ok, durante esta cuarentena, ¿qué he aprendido y qué he desaprendido? Y créanme que pues una cuarentena bien aprovechada definitivamente que nos lleva a aprender mucho a nivel personal y también pues a nivel profesional. ¿Qué vamos a evitar incluir en la hoja de vida? Como les decía, estudios a nivel primario, nombre del cónyuge o dependientes, cursos o talleres que no sean relevantes. Como les decía anteriormente, es muy importante que nosotros nuestra hoja de vida la elaboremos hecha a la medida, prácticamente. Dependiendo de la oportunidad a la cual yo estoy aplicando, poder sumar información en la hoja de vida que a mí me permita llamar la atención o capturar la atención del reclutador. Copia de certificados, en este momento no es necesario, pues ya desde hace algunos años y en este momento mucho menos. Y otro de los puntos muy importantes que yo les invito a recalcar en su hoja de vida es sus competencias digitales. Cuando hablamos de las competencias digitales, son competencias que hoy por hoy también son un must o un sí o sí debe de tener nuestro talento. Cómo yo manejo estas herramientas, cómo yo manejo inclusive el tema de videollamadas, cómo yo manejo el tema de presentación, todo lo que me lleve a mí como candidato a poder asegurar que yo tengo esas competencias digitales para poder seguir trabajando independientemente que la oficina en la que estoy agarre fuego, por darles un ejemplo, yo puedo seguir trabajando. Entonces, ese tipo de competencias como la facilidad de aprendizaje, el tipo de competencia como la digital que les comentaba, resulta importante que nosotros podamos destacarlas dentro de nuestro perfil profesional o nuestra hoja de vida. Si vamos a enviar a través de un correo electrónico nuestra hoja de vida, de igual manera, poder destacar esas competencias que yo he logrado desarrollar durante este proceso. Vamos a entrar un poco en materia, la entrevista virtual. En este caso, tenemos algunos puntos muy importantes de la entrevista virtual. La primera recomendación, antes de que entremos en materia de cómo prepararnos, es que necesitamos considerar o quitarnos ese chip de que la entrevista virtual tiene menos nivel o importancia que una entrevista presencial. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, y permítanme un momento, creo que aquí van a poder ver un poco mejor. Como les decía anteriormente, hoy por hoy el proceso de reclutamiento o el proceso de atracción de talento que hacemos las compañías, y no les estoy hablando específicamente de Manpower, todas las empresas que continuamos reclutando, porque también sabemos de que durante este proceso muchas oportunidades pues han cesado, pero las empresas que lo continuamos haciendo y que lo vamos a continuar haciendo,
hemos tomado toda la estrategia digital para continuar con nuestro proceso de reclutamiento y selección. Es por eso que cuando nosotros nos invitan a una entrevista virtual, necesitamos tomar con la misma seriedad y como lo hacíamos en una entrevista presencial, los mismos nervios, la misma preparación que nosotros hacíamos con esas entrevistas. Cuando hacemos un proceso de entrevista virtual, queremos darles estas recomendaciones iniciales. ¿Cómo prepararnos? Primeramente, debemos de preparar un lugar tranquilo, con una muy buena iluminación, con una muy buena conexión a internet. Y acá nos lleva también a que podamos ingresar previamente a la reunión, saber de que realmente funciona nuestra cámara. Perdón. Funciona nuestra cámara web, funciona nuestro audio, funciona nuestro micrófono. Es importante ingresar unos minutos antes, hacer una prueba piloto. Yo les voy a dar un ejemplo con Sabdiel. Antes de hacer esta prueba y entrar con ustedes, ingresamos primero nosotros para ver que la presentación corría adecuadamente, que en efecto me daba la oportunidad de presentar. ¿Por qué? Porque muchas veces si no manejamos correctamente la plataforma que el empleador o el reclutador está utilizando para entrevistarme, esto puede llevarnos a un serio problema o inclusive a poder perder esa oportunidad laboral porque estamos dando a entender que nuestra competencia digital no está del todo desarrollada. Entonces es muy importante que nosotros nos podamos preparar. Como les decía, preparar nuestra cámara, preparar nuestro audio, preparar nuestro micrófono. En el tema del internet, tener un plan B. Sabemos de que en este momento el internet pues está variando mucho en la capacidad que puede tener, pero por eso también resulta muy importante esa preparación. Cerrar las pestañas que no necesito. El hecho de que estemos en una reunión y me estén cayendo mensajes, correos, notificaciones de redes sociales, eso distrae. Te distrae a ti como la persona que te están entrevistando y también distrae al reclutador. Entonces es muy importante que toda tu atención esté centrada en la persona que pues estás viendo a través de una cámara. Otra de las recomendaciones muy importante es el tema de la iluminación. Fíjense algo, y les pido mis disculpas porque les estoy dando esta charla y ahorita que ya estoy acá con ustedes me doy cuenta. Lo que ocurre, por ejemplo, para las personas que usamos lentes, lo que ocurre con mis lentes, esto no está bien en una entrevista virtual. Yo debería de estar situada de otra manera, porque si ustedes ven, la luz se refleja en mis lentes. Entonces eso, si ustedes están viendo a la persona directamente en la cámara, eso puede resultar molesto si estás hablando mucho tiempo en el tema de la entrevista o inclusive es un distractor. Entonces es parte también de poder probar la iluminación dentro del espacio donde yo voy a estar haciendo mi entrevista. Parte de probar también el espacio es que sabemos de que ahorita estamos inclusive con nuestras familias en casa, nuestros hijos, nuestras mascotas. Resulta muy complicado, lo sé, el poder decirle a todo mundo, guarde silencio, no hable porque voy a una entrevista, pero en la medida de lo posible tenemos que tratar de hacerlo. Porque también, en este momento es entendible que se pueden escuchar ruidos o sonidos al fondo o voces, pero nuevamente es un distractor. Entonces, mientras nosotros tal vez estamos tratando de vendernos ante el reclutador como el mejor talento, escuchamos una bulla y eso nos puede desconcentrar. Entonces, estas recomendaciones es el previo o la introducción, cómo nosotros nos deberíamos de preparar. Algunos tips para nuestra entrevista. Ya cuando estamos en el proceso, pues obviamente asegurarnos de contar definitivamente con todos los recursos necesarios antes de la entrevista. Debemos de ser conscientes de que dependiendo de la posición para la cual nosotros estemos aplicando, pero el reclutador puede pedirnos en algún momento que le hagamos una presentación. Entonces todo este tipo de manejo de la herramienta, manejo de la computadora, tenemos que
haberlo practicado o haberlo desarrollado, o este es el momento de desarrollarlo si consideramos que no lo tenemos. Configure su fotografía de la plataforma. Esto es algo muy importante porque si no estamos abriendo la cámara, nuestra fotografía debe ser una fotografía profesional, de igual manera como es una fotografía cuando la incluimos dentro de nuestra hoja de vida. Escojamos una ubicación y vistámonos como lo haríamos para una entrevista convencional. Esto es algo muy importante porque fíjense que aunque estemos en una entrevista virtual, es muy claro cuando inclusive el lenguaje corporal de las personas, cómo están sentados, o sea, si yo estuviese acostada sobre mi silla, ustedes lo podrían notar. Lo mismo ocurre en una entrevista virtual y lo mismo ocurre en una entrevista presencial. Es por eso que el cuidar nuestro lenguaje corporal resulta de vital importancia. Informarnos sobre la empresa, esto también. Y si se fijan, estos tips para entrevista aplican independientemente de, sea virtual o presencial. Yo debo de informarme sobre la empresa para la cual me están invitando a participar. Hagan una investigación previa, sepan cuál es el giro de negocio o qué servicios productos está comercializando la empresa, porque esto es una pregunta que sí o sí el reclutador realiza. Practique su presentación y sea puntual en la entrevista. Como les decíamos anteriormente, el hecho de poder ingresar con minutos de anticipación, poder probar la conexión, probar la cámara, etcétera, nos ayuda a que nuestra entrevista virtual sea exitosa. De igual manera, cuando estamos en el proceso, saludar al entrevistador. Obviamente ya no vamos a, cuando hacemos esta capacitación y es una entrevista presencial, les decimos, o la recomendación es que no saludemos de beso. En este momento, pues con el distanciamiento sabemos de que eso es imposible. Sin embargo, el hecho de poder mostrar una cara amigable, formal pero amigable ante el reclutador que está al otro lado de la pantalla resulta también muy importante. Sentarnos derecho, no recargar codos en el escritorio, siempre ser cortés, revisar la cámara, como les decía, el tema de la iluminación. Y bueno, en este caso no pongas tus manos en los bolsillos, pero aquí siempre es un tema del lenguaje corporal que yo estoy expresando ante el reclutador. Preguntas frecuentes. Aquí, estas preguntas frecuentes, compañeros, siempre van a ser preguntas que nos van a hacer los reclutadores. Digamos que si existe un manual de reclutador, son las preguntas que más nos gustan hacer y es por eso que se las dejamos en esta filmina o en esta diapositiva, porque son preguntas para las cuales ustedes deberían de tener una respuesta y es parte de cómo nos preparamos para esa entrevista virtual o presencial. Si estamos trabajando, nos van a preguntar ¿por qué quieres cambiar de trabajo? ¿Por qué debería yo de contratarte a ti? ¿Por qué quieres hacer un proceso en el cual ahorita, si estás trabajando, qué has realizado que muestre tu capacidad de iniciativa? ¿O qué has realizado, qué aprendiste durante esta cuarentena? En este momento es una pregunta que vamos a hacer y que estamos haciendo, se los digo por experiencia propia, porque también eso nos ayuda a poder identificar cuál es la experiencia que está viviendo el talento o el candidato al cual yo estoy reclutando, cómo aprovecha el tiempo, que es parte de lo que estamos buscando. ¿En qué puedes contribuir con la empresa? Que es lo que les comentaba. ¿Por qué deberías de ser tú el candidato que yo seleccione? ¿Qué te gustó más de tu último empleo? ¿Y qué no te gustó? Esto es algo importantísimo que recordemos, no hablar nunca mal de nuestros empleadores anteriores o actuales o compañeros de trabajo. Realmente que aquí lo que podemos hablar es la recomendación nuestra es poder hablar de aquellas competencias que tal vez no logré desarrollar. ¿Qué fue lo que menos me gustó? Ok, el trabajo en equipo se veía limitado por esto y esto me llevaba a no poder desarrollar esta competencia de trabajo en equipo.
Esta es una respuesta que el reclutador está buscando, porque eso implica de que tú ya hiciste ese análisis, ese diagnóstico, y eso te está llevando a poder hacer esta venta, porque finalmente en la entrevista uno se vende su imagen y vende también pues sus conocimientos para poder ser el talento o el candidato seleccionado. Preguntas frecuentes también, háblame acerca de ti. ¿En dónde te ves de aquí a un año? Muchas veces cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿en dónde te ves de aquí a un año, a 3 años, o decimos a corto, mediano, largo plazo, la persona a la cual estamos entrevistando se queda callada o dice, bueno, pero es que con todo lo que está ocurriendo, no. Debemos de ser muy conscientes de cuál sería el tipo de respuesta que nosotros daríamos. Y quiero comentarles algo. El hecho de que nosotros como reclutadores en las entrevistas virtuales o presenciales hagamos este tipo de preguntas, no es tanto, sí, queremos conocer el talento, pero también nos ayuda a medir las competencias y las capacidades de nuestro talento o de ese talento. Porque, por ejemplo, si yo te estoy preguntando en dónde te ves, yo estoy evaluando tu capacidad de planificación. Quiero saber cómo tú planificas a futuro. ¿Por qué? Porque probablemente, y más hoy, todas las posiciones necesitan una labor de planificación. ¿Cómo tomas decisiones? También es muy importante este tipo de preguntas. Hoy por hoy, la contingencia nos hizo cambiar la operación de la noche a la mañana. Se requiere de gente que pueda tomar decisiones, que pueda trabajar pues diríamos bajo presión o con presión, sinceramente, pero que pueda tomar decisiones rápidas, ágiles y efectivas. Entonces, este tipo de habilidades y competencias nosotros debemos desarrollarla, la organización, el manejo de los cambios, la adaptabilidad, lo que hablábamos de la facilidad de aprendizaje. Entonces, estas preguntas, que como les digo, son preguntas frecuentes, no son preguntas tan a la ligera o no se las tomen a la ligera. Prepárense y hagan un análisis de cómo las responderían, porque es una forma del reclutador de poder evaluar sus competencias y habilidades. No, independientemente si es una entrevista virtual o una entrevista presencial, lo más seguro o lo que debería de ocurrir, porque pues cada reclutador muchas veces tiene una forma diferente de hacer ese acercamiento, es que siempre te van a preguntar qué quieres saber o qué información adicional quieres saber. Lo peor que nosotros podemos hacer es decir, no, todo claro. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos tomar de dos maneras, desde la parte de reclutamiento. Uno, estamos en una calidad de saberlo todo me lo sé, todo lo entendí, no necesito saber nada más. Y dos, probablemente no le interesó la oportunidad laboral que yo le estoy explicando. Entonces, siempre deberíamos de hacer alguna pregunta. Y si no tenemos, aquí les pongo algunos ejemplos, se trata de un nuevo puesto, me podrías describir un día de trabajo. Si realmente el reclutador durante la entrevista ya explicó todo eso, lo que podemos decir es, ¿qué sigue? Esa pregunta no nos debe de faltar. Nosotros debemos de preguntar cuál es el siguiente paso. ¿Cuándo crees que tal vez no tomar una decisión, pero qué sigue después? ¿Van a seguir entrevistando? ¿Cuándo podría esperar una llamada tuya? ¿Cuándo podría yo llamarte? Porque también no podemos estar llamando constantemente al reclutador, entonces por eso es muy importante hacer esta pregunta, porque también nuevamente, estamos demostrándole al reclutador nuestras competencias para organizarnos, nuestras competencias para planificarnos y pues también el interés que nosotros tengamos en esta oportunidad laboral para la cual estamos aplicando. ¿Qué evitar? Pues como les decía, ser poco amable, y esto hablamos de entrevistas virtuales, pero estas recomendaciones, compañeros, aplican en general para todo tipo de entrevista. Nuestra posición corporal, no es cómo evitarla, sino cómo mejorarla. Si estamos, como ya lo hablábamos, en nuestra casa, en una entrevista virtual, nuestra posición corporal de igual manera es importante, así como lo es en una entrevista presencial. Nuestro vestuario.
Es muy importante porque a veces uno diría, bueno, pero realmente aquí ustedes solo me están viendo de la cabeza para arriba o tal vez algunos detalles de la camisa, pero independientemente de, siempre debemos de tener ese mismo grado de seriedad como lo tendríamos para una entrevista presencial. Y acá una recomendación que les podría dar de por qué cuidar todos estos aspectos de vestuario, de posición, es porque también los estudios demuestran que psicológicamente yo me preparo y me comprometo aún más si yo hago todo este proceso de de cuidar mi posición, de prepararme para la entrevista, de cuidar mi vestuario. Entonces, en ese nivel de compromiso, yo también adquiero un nivel mayor de seriedad al momento de responder al reclutador, al momento de presentarle tal vez algún proyecto, si era la necesidad de la entrevista. Entonces, es muy importante que nosotros podamos manejarlo. Pensar que nos van a hacer una oferta en la primera entrevista, no conocer la empresa, como les decía anteriormente, es parte de poder investigar a qué se dedica la compañía, querer conocer el salario en primeras etapas, probablemente el reclutador nos puede decir, ¿es confidencial o no? Criticar a la empresa o jefes anteriores y tener una actitud de sábelo todo como tal. Todos estos aspectos que les hemos compartido acerca de los tips y recomendaciones para elaborar tu hoja de vida, esos tips y recomendaciones de cómo ser parte efectivo de un proceso de entrevista, llámese entrevista virtual o entrevista presencial, el objetivo también desemboca en esta diapositiva que ustedes ven, empleabilidad. ¿Por qué lo estamos hablando desde el punto de vista de empleabilidad? La empleabilidad no es más que la capacidad de obtener y mantener un trabajo. Hablando específicamente si estamos en el rubro asalariado, si estamos en el rubro de emprendedurismo, también esa capacidad de obtener y mantener un trabajo es lo que me va a ayudar a poder lograr ese crecimiento. No depende más de lo que ya sabes, sino que realmente depende de lo que voy a aprender. ¿Y por qué les dejamos esta información? Pues ya para ir cerrando, esta información. Porque realmente si yo demuestro en el proceso de reclutamiento, sigo estas recomendaciones, sigo estos tips de cómo convertirme en un candidato de impacto, cómo aprovecho el tiempo durante este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, cómo me voy a lograr más empleable. ¿Cómo voy a lograr de que realmente yo haya logrado capitalizar todo este proceso, todos estos conocimientos, para que el día de mañana o si en este momento ya me encuentro en la búsqueda de una oportunidad laboral, realmente yo lo logre? ¿Y cómo? Como les decía, todos estos tips sobre la hoja de vida, estas competencias que nosotros debemos de fortalecer o de explotar, si no las tenemos, pues desarrollar. Todo el tema de la facilidad de aprendizaje, de la competencia digital, todo esto nos va a llevar finalmente a poder ser más empleables, a poder mantener ese trabajo que tanto queremos o obtener ese trabajo que tanto anhelamos. Dicho esto, pues como les decía, mi nombre es Catherine Molina. Quisiera saber, esta sería pues mi presentación o mi información. Espero que les haya sido de mucho pues, agrado o importancia y quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda. Estamos abiertos con Sabdiel para poder escuchar y poderles responder. Muchísimas gracias, Catherine. La verdad es que ha sido una excelente charla. Por acá en el chat tenemos algunas preguntitas. Perfecto. Ya las vamos viendo. Me salí, perdón. Vamos a ver. Bueno, no necesariamente lo tiene que capitalizar. Lo que sí tenemos que tener claro es cuál es la política contable de la compañía. Porque eso debería estar alineado con la política contable de la compañía para que no haya una distorsión. Correcto. Kevin, yo nunca he visto que hagan ese asiento de maniobra con la gente que dona. Disculpen, ahí está. Pensábamos que era una pregunta. Espero que se active un micrófono. No se preocupen. Ok. En primera instancia, doña Janet nos hizo una consulta.
Dice, ¿puede recomendar alguna página web o algún test donde se pueda validar las fortalezas o debilidades que se tiene? Ok, en este caso, de hecho te recomendaría y hasta, pues tenemos bastante tiempo, hasta el 31 de mayo, nosotros tenemos una opción como Manpower que es www.skillsoft.com. Esta es una plataforma en línea donde tú puedes de hecho ingresar y poder hacer diferentes cursos para poder validar lo que son tus fortalezas o debilidades. De igual manera, en nuestra página o en nuestras redes sociales de Manpower Group México y Centroamérica, puedes encontrar test para poder medir diferentes competencias como las que hablábamos del coeficiente de aprendizaje o el coeficiente digital, que te permita también el poder hacer ese diagnóstico de dónde estoy hoy y a dónde quisiera ir. Okay, muchísimas gracias, Catherine. Por acá nos pregunta también Ingrid Peña, dice, vamos a ver aquí, actualmente por el porcentaje de desempleo en Costa Rica, si nos preguntan sobre la expectativa salarial para el puesto, ¿cuál debería ser una respuesta recomendada para competir en el mercado? Ok, esta es una de las preguntas que te podría decir que independientemente de la situación en la cual realmente nos encontremos, es una de las preguntas que como candidato más nos cuesta responder realmente. ¿Y por qué? Porque decimos, bueno, pero si me cotizo muy alto, me dejan fuera de la oportunidad laboral, si me cotizo muy bajo y la empresa tenía un mayor salario, en fin, hay una serie de contingencias que pueden existir en el proceso. Nuestra recomendación como Manpower, realmente, Ingrid, es que puedas, uno, investigar acerca de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que también ojalá encontrar a algún conocido o a alguien que esté trabajando, que haya trabajado, perdón, dentro de esa compañía. Si no es dentro de la compañía, el hecho de que tú puedas investigar o cuando te hablan, por ejemplo, para la entrevista o te invitan a la entrevista y tú puedas investigar para qué posición te están llamando, tú también poder hacer un sondeo entre tus amigos, entre tus familiares, cómo se está cotizando esa posición en el mercado. Y más allá de eso, la recomendación es que antes de que tú brindes una estructura o una expectativa salarial, conozcas la oportunidad laboral. Conozcas y debes de preguntar, y por eso lo dejábamos en las preguntas que podríamos hacer nosotros como entrevistados. Descríbeme un día normal de trabajo, descríbeme las funciones. El poder tener ese contexto de la oportunidad laboral te ayudará en definitiva a poder lograr brindar un estimado salarial. Y ahí, otra recomendación importante es que no demos una cifra cerrada, da un rango con lo que tú te sientas, pues obviamente suficientemente cómoda para poder continuar en el proceso de reclutamiento, pero nuevamente, una vez que ya hayas conocido toda la parte anterior o el contexto. Espero haber respondido tu pregunta. Ok, Catherine, también nos están diciendo que si usted podría facilitar la presentación para poder mantener los tips. Sí, con mucho gusto. Creo que iba a estar en el YouTube, ¿no? Ok, sí, Sí. la charla. La presentación directamente, pero sí, con mucho gusto yo se la comparto a Sabdiel y de esta manera pues ya él la puede compartir con ustedes. Ok, ya casi antes de finalizar, damos contacto para que les podamos compartir la presentación. Por acá seguimos con más preguntas, Catherine. Permítanme para ver. Dice doña Janet también que si me podrían orientar cómo hacer la fotografía para la plataforma. En este caso, siempre nuestra recomendación es que
puedas hacerlo en un espacio en blanco, preferiblemente que te tomen la fotografía. Nosotros siempre recomendamos de que no sea una selfie, porque eso pues le resta profesionalismo, digamos, a tu plataforma, e inclusive no debería de ser la misma fotografía tal vez que tengamos en nuestra plataforma de Facebook o de Instagram, sino que realmente una fotografía profesional. Y cuando estamos hablando de profesional, no nos referimos exclusivamente a que salgas en saco, sino que se vea una fotografía en la cual estás en un lugar ordenado, te preparaste, hiciste, pues, digamos, tu tarea para poderte preparar para ese proceso de fotografía. A veces fíjense que por salir de la marcha, bajamos la fotografía que tenemos en nuestras mismas redes sociales, y debemos de recordar que este tipo de plataformas son las que finalmente también nos van a ayudar para formar parte de un proceso de reclutamiento. Entonces, no lo debemos de tomar a la ligera. Pero como te digo, profesional, un fondo blanco si es posible, que no sea una selfie, y que, pues, si es posible, nuevamente te puedan tomar la fotografía. Puede ser con el celular. No estamos pidiendo fotografías de estudio, sino que una fotografía donde puedas demostrar lo formal y lo ordenado y organizado que eres. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta, Catherine, dice, de don Jorge Cedeño. ¿Sería incorrecto que el entrevistador quiera corroborar qué tan formal fue la preparación y lo haga levantarse para ver vestimenta o el lugar, digamos, o el lugar de la entrevista? Incorrecto, sí, podría ser. Que te pueda suceder, creo que sí. Fíjate que hay una situación muy importante. Por ejemplo, hay una disyuntiva que tenemos hoy por hoy de si el reclutador podría revisar o no tus redes sociales. Creo que es una pregunta que nos hacen mucho, y quiero amarrarla con lo que tú me preguntas. Cuando nosotros abrimos una red social, estamos aceptando de que es social y es pública, ¿sí? Lo mismo sucede en una entrevista. Cuando estamos en un proceso de entrevista, puede ocurrir que te diga, pues, abre la cámara. Y ese es otro punto, porque muchas veces cuando estamos en este tipo de reuniones o algo, no abrimos la cámara, y eso es algo muy importante, el poder validar de que esté a la altura, el poder validar, pues, la iluminación, que, como les decía, no cumplí yo con mi misma recomendación, pero que me queda de experiencia. Entonces debemos de estar preparados. Repito, incorrecto, puede ser, nos puede dar miedo inclusive, pues ahorita por temas de seguridad, etcétera, pero también debemos entonces de poder subsanar estas dudas o este miedo con la investigación previa que nosotros pudimos haber hecho, tanto de la empresa o inclusive del reclutador. Hoy por hoy que tenemos redes sociales, que tenemos un LinkedIn, si a ti te dicen que te está hablando de Manpower, Catherine Molina, ve a buscarme en LinkedIn. Y tú ya puedes decir, ok, ya me puedo hacer una idea de cómo es Catherine. Entonces, forma parte de nuestra tarea previa en nuestro proceso de búsqueda de empleo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Cristian Sandí. Dice, buenas tardes. Con su experiencia, ¿nos puede indicar si las empresas prefieren más las entrevistas por competencias o aún se usa más el estilo tradicional? Dice también, adicionalmente, si recomiendas si puedo consultar al inicio si la entrevista será por competencias o tradicional. Te diría, Cristian, que hoy por hoy los procesos de reclutamiento, si no es que en su mayoría, el proceso se ha migrado a ser un proceso de evaluación por competencias. Y aquí estamos hablando desde la entrevista por competencias, evaluación por competencias, assessment por competencias, inclusive nuestro proceso de referencias laborales ya no es algo muy básico, sino
¿Qué hizo esta persona en esta situación? Realmente e inclusive con todo lo que estamos viviendo, lo que andamos buscando los reclutadores es esas competencias que, como les comentaba en mi participación, debería de tener el candidato, deberíamos de aspirar a que tenga nuestro candidato. Respondiendo a tu segunda pregunta, no es una recomendación, no preguntes, sino que está preparado porque lo más seguro es que el proceso vaya a ser un proceso de entrevista por competencia. Si tú te sientes más cómodo con el otro proceso, prepárate, practica, está consciente del tipo de preguntas que te pueden hacer y siempre enfoca realmente tus respuestas a esas habilidades y competencias que la posición debería de tener o consideras también tú que podría tener. Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Gabriela López. Dice, normalmente en la primera entrevista el reclutador consulta la expectativa salarial. Sin embargo, no comparte el dato que ofrece. ¿A qué nivel de entrevistas es correcto, ¿a qué nivel de la entrevista es correcto preguntar sobre el salario que ofrecen en la segunda o en la tercera entrevista? Fíjate que, bueno, tenemos dos tipos de procesos y tienes toda la razón. En muchos procesos el reclutador en efecto no comparte el detalle, sino que te dice cuál es tu expectativa salarial. Ahí es cuando la recomendación nuestra, como te decía, es poder hacer ese proceso de investigación y poder dar un rango con el cual tú te sientas cómodo o cómoda de poder manejarte en ese rango, para poder, pues, si sos la persona seleccionada, poder trabajar con esa expectativa. ¿En qué momento, correcto preguntar sobre el salario? No vayas a preguntarlo en la primera entrevista. Si el reclutador no lo saca o no te lo pregunta, no preguntes. Esa es una de las recomendaciones que dábamos, que lo hicieras. Segunda o tercera entrevista, va a depender mucho. No hay una regla clara o no hay una regla estricta. Aquí más la regla es: conoce la posición para la cual te están reclutando, conoce el día a día, trata de obtener la mayor información posible para que de esa manera tú también puedas hacerte un esquema apropiado. Cuando ya te den el salario, si te lo dan en algún momento, saber si tú te sientes cómodo o cómoda trabajando con ese salario. Ok, muchísimas gracias, Catherine. Aquí nos pregunta Pamela Vargas. Disculpe, en mi caso no he tenido experiencia laboral. ¿Qué me aconseja en este caso para responder a las preguntas? Totalmente acertada tu pregunta, Pamela, y gracias porque realmente no lo toqué en la presentación, pero en efecto, si nosotros no hemos tenido una experiencia laboral, es muy importante, nuevamente, pues si hemos aprovechado este proceso o hemos aprovechado esas capacitaciones en línea, esos webinars, es muy importante que nosotros lo podamos incluir. Debemos de ser conscientes que si la empresa solicita equipo o personal con experiencia, es muy poco probable que vayan a hacer un cambio como tal. Pero sí resulta muy importante que nosotros podamos explotar en nuestra hoja de vida o en nuestra entrevista cuáles son las fortalezas y el por qué yo debería de ser ese candidato. El hecho de que nosotros, si estamos en como les decía antes, si somos presidentes del consejo de nuestro grado o de nuestro curso, si somos miembros activos de una fundación, si somos miembros de un grupo pues, de ayuda a la comunidad, o si somos miembros de un grupo en la iglesia y soy el líder, todo ese tipo de experiencias, si yo no tengo una experiencia laboral, todo ese tipo de experiencias a mí me suman. ¿Por qué? Porque son experiencias en las cuales yo estoy desarrollando competencias, que eso es lo que al final del día yo puedo explotar o vender ante el reclutador. Entonces aquí la recomendación es, si tienes la experiencia, o sea, si tienes este tipo de actividades extracurriculares, las podríamos decir, inclúyelas dentro de tu proceso.
o dentro de tu hoja de vida y posteriormente lo puedes también explotar en tu entrevista laboral. Si no lo tienes, este es el momento de también poder hacer ese diagnóstico, de saber en cuál es esa fortaleza o cuál es la situación en la cual estás y aprovechar lo que viene para poder sacar pasantía, para poder sacar cursos, para poder sacar pues, webinars, capacitaciones que te puedan ayudar a mejorar ese tipo de competencias y poderla aprender posteriormente en la entrevista de trabajo. Muchísimas gracias, Catherine. Antes de continuar con las consultas, yo les posteé un link. Queremos ver si nos pueden colaborar a llenar la información que está ahí, ¿verdad? Para lo que corresponde a esta charla. Entonces, en el chat yo les compartí el link para que lo podamos ir llenando. Catherine, por acá tenemos otra pregunta. Bueno, nos dicen que si puedes repetir el nombre de la página que dices, por favor. Sí, www.skillsoft.com. Esa es una plataforma que está hasta el 31 de mayo activa. Es un partnership que hicimos con Manpower Group y la plataforma de Skillsoft para poder, digamos, hacer cursos en línea. Como respondiendo a la pregunta anterior de la compañera, cómo desarrollar esas capacidades o habilidades. Pero independientemente de... Mi recomendación es, y esa siempre la hago en este tipo de charlas, cuando damos esto del candidato de impacto, en línea, en Google, en Facebook, inclusive muchas veces utilizamos las redes sociales realmente de manera no completa, porque hoy por hoy ustedes se meten al Foro Económico Mundial, tiene muchos cursos, a Harvard, tiene cursos en línea gratuitos, todas, realmente que las universidades y muchas compañías han lanzado estas plataformas de cursos gratuitos, entonces más bien, mi recomendación también es, en Google pueden buscar, yo me quiero fortalecer en esta competencia y les aseguro que les van a salir cursos en línea para poder hacerlo y de manera gratuita porque pues ahorita se está manejando mucho esta modalidad. Okay, excelente. Muchísimas gracias. Acá nos preguntan también, en cuanto a la vestimenta, ¿cuáles son los colores que por entrevista online son mejores? Son mejores para usar. ¿Cuáles cortes de saco o de blusa? Ok, en el tema de los colores, pues de igual manera les invito a que puedan revisar en Google igual la psicología del color para las entrevistas, ahí puede darles mucha más información, pero siempre la recomendación, y esto es también independiente si es una entrevista en línea o una entrevista virtual, es poder utilizar colores sobrios, colores que puedan denotar ese profesionalismo. Estamos hablando de un negro, estamos hablando de un color beige, estamos hablando de un color azul. Este tipo de colores que de igual manera no resulten chocantes al reclutador. Si estamos haciendo este proceso de entrevista virtual, por eso es también parte de la preparación, porque dependiendo del lugar donde yo vaya a hacer la entrevista, también la iluminación va a afectar en el color. Obviamente, cuando hablamos también de vestimenta, estamos hablando de la sobriedad en cómo nosotros estamos vestidos, que no haya, pues, en el caso de temas de escote o todo lo que nos pueda llevar a una imagen mucho más profesional. Esto es algo muy importante. Recuerden que, como les decía en la intervención, la entrevista virtual en este momento es el equivalente a la entrevista presencial y por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra imagen profesional y demos esa imagen profesional. Es mucho más fácil que nosotros demos una primera buena imagen a que nosotros podamos reconstruir o cambiar la perspectiva del reclutador una vez que yo no aproveché adecuadamente esa primera entrevista. Muchísimas gracias. Acá tenemos una última pregunta. Dice, bueno, antes de la pregunta, les acabo también de colocar mi correo electrónico. Cuando Catherine me haga llegar la presentación, con todo gusto me escriben, me lo solicitan y yo se las estaré enviando.
Dice por acá, Catherine, buenas tardes, tengo una consulta. A nivel de conformación del currículo, ¿cuántas hojas como máximo debe tener un currículo? Tengo la situación de que por la experiencia a nivel profesional es vasta y como tal manejar un currículum de 2 o 3 hojas simplifica muchísimo las posibilidades de destacar la experiencia y logros alcanzados. Saludos. Ok. La recomendación, recomendación, deber ser de la hoja de vida realmente es de 2. Y entiendo tu preocupación en el sentido de que pensamos de que el hecho de cortar experiencia nos va a limitar en cómo yo me estoy vendiendo ante el reclutador. Pero acá nuestra recomendación es, si tú tienes mucha experiencia profesional, una vasta experiencia, pon tus últimos empleos, tus últimos 3, 4 empleos más relevantes con tus logros más relevantes. No incluyas, como te decía, copias de certificados, copias de títulos, copia de diplomas, esta información no. Y únicamente aquella información muy puntual. Otra recomendación que tú puedes hacer es poder profundizar en tus últimos 3 empleos, como les daba el esquema, el poder poner las funciones o los logros, y de tus empleos anteriores tal vez solo especificar el nombre, el año y la posición que tenías para poderlo tratar de reducir. Pero también ahí es muy importante de que tú estés preparado, independientemente de la razón por la que hayas cambiado, a que el reclutador puede hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué cambiaste tal vez en corto tiempo? Porque también eso hace una evaluación de la estabilidad que vas a tener dentro de tu trabajo. Pero bueno, si me dices, no, Catherine, es que yo tengo 30 años de experiencia laboral, recomendado, disminúyelo. Puedes condensarlo con la información más importante de tus últimos 3 empleos y el resto de los empleos solo los mencionas de manera muy resumida para poder tratar de hacer un proceso mucho más o una hoja de vida mucho más condensada. El tema de que puedas utilizar ese espacio de los datos personales, que si veías en el ejemplo que les poníamos, letra pequeña. Realmente que también muchas veces queremos hacer una hoja de vida muy larga o muy amplia, poniendo letras de diferente tamaño, poniendo formatos. No, recuerden que acá es una forma también que el reclutador desde ahí ya nos está evaluando cómo nosotros estamos elaborando nuestra hoja de vida. Muchísimas gracias, Catherine. Y por último dice, ¿qué perfiles está en busca Manpower Group? Ok, en este caso, en Costa Rica específicamente te podría decir que tenemos diferentes tipos de perfiles a nivel de call center, a nivel de logística, a nivel de salud, a nivel de compras, contabilidad. Mi recomendación, nuevamente, porque también no puedo tener todo el detalle, es que puedas visitar www.manpower.com.cr y de esa manera ahí es nuestro portal de empleo y puedes verificar todas las oportunidades de empleo que nosotros tenemos. También seguirnos en nuestras redes sociales, como en LinkedIn estamos como Vacantes Manpower Group, Centroamérica y Caribe, y en el caso de Facebook como Manpower Group Centroamérica y Caribe también. Y de igual manera, ahí puedes revisar, nosotros estamos constantemente publicando vacantes. Recomendación, si hoy revisas y no encuentras una vacante de tu interés, esto es parte de, sabemos que buscar un trabajo es un trabajo, entonces está constantemente revisando las plataformas de empleo a las cuales hayas subido tu hoja de vida, pues para que en el momento encuentres la oportunidad que andas buscando. Excelente. No, de verdad, muchísimas gracias, Catherine. Creo que ha sido una excelente charla de gran aprovechamiento. Creo que ahora estamos en ese periodo, ¿verdad? De estar, hay muchas personas que andan buscando trabajo, ¿verdad? Y pues esta charla es sumamente importante
para que se preparen, para que tomen esos tips, ¿verdad? Y ponerlos pues en práctica en caso de que vayan a tener una entrevista en línea. Excelente. ¿Algo más que desea aportar, Catherine? No, pues por mi parte nuevamente agradecerles, pues agradecerle al colegio por la invitación y realmente agradecerles a todos ustedes por su atención, por sus preguntas y cualquier cosa, pues realmente nosotros como Manpower es un placer el poder compartir esta información y estamos a sus órdenes para que puedan, para poderlos continuar apoyando en nuestra página. De igual manera pueden encontrar estos tips y estas recomendaciones de hoja de vida, de entrevista, los estudios de Manpower que yo les compartía sobre el tema de competencias. Así que, pues, estamos a sus órdenes siempre para poderles continuar apoyando en este proceso de empleabilidad. Excelente. Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros acompañándonos durante este tiempo. Recordarles que esta charla se vuelve a subir, perdón, se subirá a la página de YouTube. Catherine estará enviándome la presentación, ¿verdad? Sí. Y con todo gusto ustedes me escriben y yo se las hago llegar sin ningún inconveniente. Nuevamente agradecerles, recordarles que estamos esta semana todavía con webinar para que sigan participando en este mismo ID. Pueden invitar también a personas que no sean colegiados y agradecerle también a las personas que no son colegiados que estuvieron con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y que pasen una excelente noche. Gracias. Buenas noches. Que estén muy bien y un abrazo hasta Costa Rica. Igual, muchísimas gracias hasta Honduras. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós.